Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de técnicas de conteo, como les había mencionado la semana pasada, pero vamos a trabajar nada más las técnicas de conteo con repetición. Vamos a ver la combinación, permutación y variación. Las técnicas de conteo, como su nombre lo dice, permiten contar el número total de arreglos u ordenaciones dentro de un conjunto o varios conjuntos de elementos. Ya lo vamos a ver con ejemplos para que se entienda mejor este concepto. Dentro de las técnicas de conteo que ustedes también ya trabajaron el año anterior, tenemos la permutación, la variación y la combinación. Aquí les quiero aclarar algo, que en algunos libros ustedes van a encontrar que nada más existen la permutación y la combinación, pero eso se debe a que están tomando estas dos de aquí, la permutación y la variación, como una sola y le suelen llamar simplemente permutación. Pero nosotros, para no confundirnos, porque cada una de estos tiene sus fórmulas, vamos a trabajar por separado, la permutación y la variación por separado. Entonces vamos a trabajar estas tres técnicas de conteo, pero como les dije, en algunos libros pueden encontrar nada más que existen dos, que es la permutación y la combinación. Bien, una vez aclarado esto, vamos a ver algunos conocimientos previos que deben tener claro. Primero, tienen que saber ya ustedes las técnicas de conteo, pero sin repetición, es decir, cuando no se repiten los elementos. Si ustedes ya vieron eso el año pasado, vieron ya la permutación, la variación y la combinación, vieron las características, ¿sí? Y también vieron las respectivas fórmulas y cómo aplicarlas. Bien, ese conocimiento es algo que ustedes ya deben de tener, porque nosotros en esta clase nos vamos a enfocar nada más en las técnicas de conteo, pero cuando se repiten los elementos. Ya vamos a trabajar con ejemplos. Algo más que tienen que tener claro es el factorial de un número cualquiera, que lo vamos a representar con la letra n y un signo de exclamación que significa factorial de un número. Bien, para calcular el factorial de un número n, cualquier número, debemos multiplicar dicho número por todos los números enteros menores a dicho número hasta llegar al 1. Vamos a trabajar con ejemplos. Nos piden calcular el factorial de 4. Si eso se lee factorial de 4. Entonces, teniendo en cuenta lo que nos dice acá la teoría, tenemos que multiplicar a este número por todos los números enteros menores a él hasta llegar al 1. Es decir, me quedaría 4 por 3 por 2 y por 1. Multiplicando esto de aquí, sería 4 por 3, 12, 12 por 2, 24 y 24 por 1 me queda que es igual a 24. Bien, aquí ya hemos calculado el factorial de este número. Vamos a ver otro ejemplo. Nos piden calcular el 5 factorial y esto sería igual aquí a multiplicar el 5 por 4, por 3, por 2 y por 1 y esto sería igual 5 por 4, 20, 20 por 3, 60 y 60 por 2, 120. Finalmente 120 por 1 que me da lo mismo, que es igual a 120. Bien, a continuación nos piden calcular esta operación de aquí, 6 factorial sobre 3 factorial. Aquí tenemos que tener cuidado con algo. Aquí no podemos nosotros simplificar como lo haríamos normalmente si tuviéramos 6 tercios, por ejemplo. Tenemos aquí la tercera, que sería 1, y aquí la tercera, que sería 2. ¿Sí? Nosotros cuando trabajamos con números factoriales no podemos simplificar de esta manera, a menos que en el numerador y en el denominador tengamos el mismo número. Es decir, si en el numerador hubiésemos tenido 3 factorial, en ese caso sí podemos simplificar con el 3 factorial. O como en el numerador tenemos 6 factorial y en el denominador hubiésemos tenido 6 factorial, ahí sí hubiésemos podido simplificar. Pero en este caso no podemos simplificar. No es que le vamos a sacar la tercera acá y la tercera acá y ya está, y que al final me va a quedar 2 factorial. No, aquí tenemos que hacer de otra manera. Bien, aquí tendríamos que en el numerador multiplicar 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, y en cambio en el denominador tendríamos que multiplicar 3 por 2 y por 1. Bien, aquí nosotros ya podemos simplificar. Una vez que ya calculamos, que ya resolvimos cada uno de los factoriales, aquí sí podemos ya proceder a simplificar, porque ya no aparecen signos de exclamación que representa al factorial de un número. Entonces aquí, como tenemos un 3 en el numerador, podemos simplificarlo con el 3 del denominador, que sería la tercera y la tercera, y entonces me quedaría 1. Luego sacamos la mitad en el numerador y la mitad en el denominador, y se simplificarían esos dos números. Finalmente tenemos aquí un 1 y acá tenemos otro 1, también los podemos simplificar. Bien, entonces, ¿qué nos quedó?
Nos quedó 6 por 5 y por 4. Acá estos de acá no es que se eliminaron, no es que se hicieron cero, ¿no? Todos estos de aquí al simplificarlos se convirtieron en uno. Pero recuerden que ustedes al multiplicar cualquier número por uno les va a dar lo mismo. Es por ello que ya no vamos a colocar esto de acá, ¿sí? Solo nos va a quedar la parte de acá que sería 6 por 5, que es 30, y 30 por 4, que es 120. Bien, cuando tenemos operaciones con factoriales, divisiones, existe una forma más rápida de resolverlo y para no estar escribiendo tanto número, que es de la siguiente manera. Nosotros pudimos haber resuelto esto de la siguiente manera, escribiendo en el numerador 6 por 5 por 4 y por 3 factorial y solo dejarlo hasta aquí. ¿Por qué? Porque en el denominador tenemos un 3 factorial y recuerden que yo les había dicho que cuando tienen el mismo número factorial en el numerador y el mismo en el denominador, ahí sí se puede simplificar. Entonces aquí lo que yo he hecho es dejarlo solo hasta 3 factorial para no estar escribiendo, aquí sería por 2 y por uno. Sí, recuerden que 3 factorial sería multiplicar 3 por 2 y por uno, que es lo que tenemos acá. Entonces aquí como lo dejamos expresado nada más en 3 factorial, lo podemos simplificar con el del denominador para no estar escribiendo todos estos números de acá. Entonces simplificamos ese de aquí con este de acá y simplemente me quedaría lo de acá arriba, que es 6 por 5, que sería 30, y 30 por 4, que sería 120. Esa es una forma de resolver haciendo el proceso un poco más corto y no colocar tantos números como lo hicimos acá. Pero si ustedes tienen inconvenientes tal vez para dejar expresado de esta manera, no saben hasta cuál número tienen que poner el factorial para simplificar, simplemente pueden hacerlo de acá, que es colocando todos los números y al final sí simplifica. En lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a intentar trabajar de las dos maneras para que vean que de esta forma de acá es más fácil y el proceso se acorta. Bien, a continuación vamos a trabajar otro ejemplo. Nos piden calcular el factorial de uno. Aquí simplemente la respuesta sería uno. Bien, sí, el factorial de uno siempre va a ser uno. Y acá tenemos un caso especial que nos piden calcular el factorial de cero, 0 factorial, y esto siempre va a ser igual a uno, ¿sí? Esta es una regla que cero factorial va a ser igual a uno. Esto tiene su demostración matemática, pero por ahora nada más nos vamos a quedar ya con esto de aquí, que cero factorial siempre va a ser igual a uno. Entonces, en los ejercicios que trabajemos a continuación, si de repente aparece un cero factorial, ya saben que simplemente es igual a uno. De la misma manera, un 1 factorial también va a ser igual a uno. Entonces, tener mucho cuidado cuando aparezca esto de aquí y también cuando aparezca esto de acá. Sí, recuerden que no podemos simplificar este 6 con este 3, pero en cambio, si lo expresamos de esta manera y tenemos el mismo factorial arriba y el mismo factorial abajo, sí se puede simplificar, como fue en este caso del 3 factorial con el 3 factorial. Ahora sí, ya vamos a trabajar con el tema que tenemos para el día de hoy, que son técnicas de conteo pero con repetición. Es decir, que los elementos con los que vamos a trabajar se van a poder repetir. Y para ello vamos a ir trabajando con la siguiente tabla. Como les había dicho, las técnicas de conteo con las que vamos a trabajar son permutación, variación y combinación. Vamos a ir viendo cuáles son las características de cada una de estas y su respectiva fórmula. Nosotros decimos que es permutación cuando sí se toman todos los elementos y cuando sí importa el orden. Ya vamos a explicar esto en ejercicios para que se comprenda mejor. Entonces, si nosotros al analizar los problemas que nos planteen vemos que sí se toman todos los elementos y que se importa el orden, entonces aplicaríamos esta fórmula de acá, que de igual manera ya la vamos a explicar, que sería aquí permutación con repetición. N va a ser el número total de elementos que tengamos y en cambio los de acá van a ser las veces que se repiten los elementos. Bien, y aquí sería esta fórmula aquí, pero como les dije, aquí nada más vamos a trabajar en esta tabla y ya lo vamos a explicar mejor con ejemplos. ¿Cuándo decimos que es variación? Cuando en cambio no se toman todos los elementos, pero en cambio sí va a importar el orden. ¿Sí? Aquí podemos ya diferenciar que acá arriba sí se tomaban todos los elementos y en cambio acá abajo no se van a tomar todos los elementos. Y la fórmula que vamos a aplicar es la siguiente. Aquí va a ser variación con repetición de n elementos tomados de k en k. Y aquí tenemos la fórmula respectiva, que ya la vamos a trabajar con ejemplos más adelante. Finalmente vamos a ver las condiciones o las características para una combinación. En la combinación no se van a tomar todos los elementos y tampoco va a importar el orden. Bien, entonces la fórmula cuando se trata de una combinación es la siguiente. Combinación con repetición de n elementos tomados de k en k. Y es esta fórmula de aquí.
Bien, entonces esta sería la tabla con las fórmulas y las características para cada una de las técnicas de conteo. Y ahora lo vamos a trabajar con ejemplos para ir viendo y analizando si se trata de una permutación, de una variación o de una combinación y aplicar su respectiva fórmula. Y de paso también vamos explicando qué son cada uno de los elementos de las fórmulas y cómo resolverlas. Bien, vamos a trabajar con el primer ejemplo. Y nos piden, ¿cuántas palabras de 3 letras se pueden formar con todas las letras de la palabra Ana? Y nos dicen que pueden ser palabras con o sin sentido. Es decir, que al formar las palabras, al cambiar las letras, puede significar algo como no puede significar nada. Bien, en este tipo de problemas dentro de técnicas de conteo es importante leer bien el enunciado, una, dos veces o tres veces si es necesario, porque por una palabra nos puede cambiar el tipo de técnica de conteo que vamos a aplicar. Así, por una palabra del enunciado nos puede cambiar ya el tipo de técnica que nosotros vamos a utilizar, que puede ser permutación, combinación o variación. Entonces aquí nos piden cuántas palabras de 3 letras se pueden formar con todas las letras de la palabra Ana. Bien, lo primero que vamos a hacer para resolver este tipo de problemas es ver cuál es el número total de elementos. Aquí tenemos la palabra Ana. Estas letras de aquí son las que nosotros vamos a intentar ordenar de diferente manera. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos en total? Tenemos en total 3 elementos. Tenemos una A, una N y finalmente otra A, ¿sí? Entonces, en total son 3 elementos. Bien, a continuación, para ver de qué tipo de técnica de conteo nos vamos a realizar las siguientes preguntas. Primero, vamos a analizar si se toman todos los elementos. En este caso, nos están diciendo cuántas palabras de 3 letras se pueden formar con todas las letras de la palabra Ana. Aquí el enunciado ya nos está indicando que sí vamos a tomar todos los elementos. ¿Por qué? Porque nos dice que formamos palabras de 3 letras. ¿Y cuántos elementos tiene la palabra Ana? Tenía 3 elementos. Y acá nos pide que formemos otras palabras de igual de 3 letras. Entonces estamos tomando todos los elementos. Se cumple esto de aquí. A continuación, vamos a ver si importa o no importa el orden dentro de este problema. Para ello vamos a analizar lo siguiente. Aquí tenemos la palabra Ana, ¿no es cierto? Que sería una de las maneras que se pueden ordenar estas 3 letras, la A, la N y la A. Ahora vamos a cambiar un poco el orden y vamos a tener primero la N, luego la A y luego la otra A. Sí, estamos tomando todos los elementos, pero los estamos ordenando de manera diferente. Bien, a continuación los vamos a ordenar de otra manera, que puede ser que primero tengamos la A, luego otra vez la A y luego la N. Si ustedes se fijan, son 3 ordenaciones, cada una de estas se llama ordenaciones o arreglos también, ¿ya? Entonces, cada uno de estos arreglos, primero tenemos Ana, luego tenemos N, A y luego tenemos A, N. Cada uno de esos arreglos son diferentes. Nosotros aquí cambiamos el orden de las letras, ¿no es cierto? Aquí al cambiar el orden, nosotros estamos obteniendo diferentes palabras, ¿no es cierto? Entonces, como obtenemos diferentes palabras, entonces tenemos lo siguiente, que si al cambiar el orden de los elementos, sí obtenemos ordenaciones diferentes, entonces sí importa el orden. En este caso, nosotros, la palabra inicial que tuvimos fue Ana. Luego, al cambiar el orden de las letras, primero la N, luego la A, luego la A, obtuvimos una palabra diferente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nos dice que si al cambiar el orden, obtenemos ordenaciones diferentes, que fue como en este caso, porque no es lo mismo Ana que la palabra na, ¿no es cierto? Entonces aquí sí importa el orden. Eso es importante que ustedes tengan en cuenta, que es lo que más se suelen confundir, ¿sí? Pero tomen en cuenta esto. Tienen que hacer ese análisis de acá arriba para poder determinar esto de aquí, que si al cambiar el orden de los elementos, sí obtuvimos ordenaciones diferentes, entonces decimos que sí importa el orden. Bien, y ahora vamos a ver si se repiten los elementos. Para este caso, vamos a analizar que en el enunciado mismo, las palabras que tenemos, las letras que tenemos, vemos que se está repitiendo la letra A. ¿Sí? Entonces, en este caso decimos que sí se repiten los elementos. Y de hecho, en todos los ejercicios que vamos a trabajar se van a repetir los elementos, porque recuerden que estamos trabajando las técnicas de conteo con repetición. Es decir, que se van a repetir los elementos. Bien, entonces ahora vamos a ver en nuestra tabla. Tenemos aquí nuestra tabla y vamos a ver cuál es la técnica que cumple con estas 3 condiciones. Primero, que se tomen todos los elementos. Sería
la permutación en la única que se toman todos los elementos. Y nos dice que también sí importa el orden. Entonces sería este de aquí. Finalmente sería que se repiten los elementos, pero como ya les dije que ahora estamos trabajando con técnicas de conteo con repetición, aquí en todos estos de aquí se van a repetir los elementos. Es por eso que no lo he colocado. Pero ya sabemos eso de ahí, que se van a repetir los elementos. Entonces vamos a tomar en cuenta las dos primeras condiciones, que sí se toman todos los elementos y que sí importa el orden. Entonces en este caso estaríamos trabajando con una permutación y tendríamos que aplicar esta fórmula de acá. Entonces vamos a copiar esa fórmula en la parte de acá. Bien, entonces como ya hicimos uso de nuestra tabla y ya sabemos qué fórmula aplicar, ahora la vamos a guardar por un momento. Bien, ahora acá la fórmula que nos dice que tenemos la permutación con repetición de n elementos. Ese es el número total de elementos que ya lo teníamos, que es 3. Y en cambio aquí son los elementos que se repiten de acuerdo al número de elementos que tengamos, ¿sí? Aquí en este caso, ¿cuántos elementos vamos a tener? Vamos a hacer el análisis en la parte de acá. N ya sabemos que es 3. Ahora vamos a ver cuánto vale K sub 1, K sub 2 y si es que existe K sub 3 o estos puntos suspensivos me indican que dependiendo del ejercicio puedo tener más, puedo tener K sub 4, K sub 5, etcétera. O puede que solo tenga uno o solo tenga dos. Eso ya depende de nuestro problema. Vamos a analizar en este caso para este ejercicio en específico. Bien, analicemos que A cuántas veces se repite. A se repite dos veces, ¿no es cierto? Tenemos aquí una vez y otra vez. Entonces, A aparece dos veces. Entonces, en este caso, va a corresponder a K sub 1. ¿Sí? Este K sub 1 significa cuántas veces aparecen los elementos, en este caso en la palabra. Cuántas veces aparecen los elementos en la palabra. En este caso, la A aparece dos veces, como lo vemos acá, una y dos. Entonces acá K sub 1 va a valer el número 2. Ahora vamos a ver la siguiente letra que sería la N. ¿Cuántas veces aparece en nuestro ejemplo? Aparece nada más una vez. Entonces por eso colocamos aquí el número 1 porque solo aparece una vez. Y ese correspondería en cambio a K sub 2. Bien, y no tenemos más letras porque la A ya vimos aquí cuántas veces aparece, que aparecía dos veces. Y la otra letra que tenemos es la N. Bien, entonces ya con eso tenemos que en nuestra fórmula simplemente vamos a ocupar K sub 1 y K sub 2. Entonces vamos ya a ir reemplazando en la fórmula porque ya tenemos K sub 1, K sub 2 y ya tenemos también N. Bien, entonces colocamos permutación con repetición y ahora vamos a ir reemplazando. Bien, aquí en esta primera parte nos dice que tenemos que colocar N. ¿Cuánto vale N? Vale 3. Entonces vamos a colocar por aquí el 3. Bien, ahora tengo que colocar acá K sub 1, K sub 2 o los K que yo tenga, que en este caso simplemente son dos, entonces solo voy a colocar K sub 1 y K sub 2. K sub 1, ¿cuánto vale? Vale 2, entonces lo colocamos aquí a K sub 2, luego ponemos una coma para separarlos y ponemos el siguiente elemento que sería K sub 2, que ¿cuánto vale? Vale 1. Bien, entonces hasta ahí ya tendría la fórmula. Bien, ahora vamos a reemplazar en lo que sería la parte de acá. Acá me dice que en la fórmula tengo que poner n factorial. ¿Cuánto vale n? N vale 3. Entonces en la parte de acá voy a colocar 3 factorial. Bien, esto sería en el numerador. Ahora en el denominador me dice que voy a multiplicar el factorial de todos los k que yo tenga. En este caso solo tengo 2 k. Entonces voy a poner aquí en el denominador 2 factorial. Y esto de aquí va a estar multiplicando por lo que sería 1 factorial, que es k sub 2. Y recordemos que k sub 2 era 1. Entonces aquí vamos a colocar 1 factorial. Bien, entonces ahí yo ya simplemente tendría que resolver el factorial de estos números, simplificar, resolvería mi ejercicio. Algo que hay que tener en cuenta aquí es que nosotros no podemos multiplicar este de aquí, este 2 factorial, por este 1 factorial. ¿Sí? Primero tendríamos que resolverlo, es decir, poner 2 por 1, y aquí simplemente sería el 1, porque el factorial de 1 simplemente es 1, y ahí sí ya podría multiplicar, pero mientras estén en factorial no los puedo multiplicar. De la misma manera que no podía simplificar cuando eran diferentes en el numerador y en el denominador, tampoco los voy a poder multiplicar
cuando tengan este factorial. Ya cuando hemos deshecho este factorial, hemos ya resuelto, ahí sí se puede multiplicar. Bien, entonces a continuación vamos a resolver lo que sería eso de acá. En numerador tengo 3 factorial. Entonces, ¿qué sería? Me quedaría aquí en el numerador 3 por 2 y por 1. Y en el denominador, en cambio, me quedaría de la siguiente manera. 2 factorial, ¿cuánto es? Es 2 por 1. Y 1 factorial, recuerden que vimos que 1 factorial va a ser siempre igual a 1. Entonces, este 1 de aquí corresponde al 1 factorial. Bien, ahora analicemos lo que podemos simplificar. Ahora, como ya resolvimos los factoriales, ya no tenemos aquí factoriales, ya podemos proceder a simplificar. Podemos nosotros sacar la mitad y la mitad a este de acá. Entonces simplificamos este de acá y también puedo aquí eliminar. Y aquí también puedo simplificar este 1 de aquí con este 1 de acá. Aunque recuerden que esto no es necesario porque al final al multiplicar 3 por 1 igual les va a dar 3. Y aquí me quedó que tenía 1 por 1, igual al final me va a dar 1. Bien, entonces con los unos no hay problema. No es necesario simplificarlo, simplemente en el siguiente paso ya no los tendríamos que colocar. Pero en cambio este 2 de aquí sí los tenemos que simplificar. Y al simplificarlos igual me va a quedar acá arriba 1 y acá abajo 1. Entonces resolviendo esto de aquí me quedaría que simplemente al resolver esta operación de aquí me queda que es igual a 3. ¿Y ese 3 qué es? ¿A qué corresponde? Ese 3 corresponde al número de palabras que podemos obtener o que podemos formar con todas las letras de la palabra Ana, que es de hecho lo que nosotros vimos acá. Podemos formar 3 palabras. La primera que sería Ana, la segunda que sería Ana y la tercera que sería An. Bien, entonces en este caso, en este ejercicio, serían muy pocas el número de ordenaciones o arreglos que tenemos, ¿sí? Pero como estamos trabajando los primeros ejemplos, van a ser sencillos, pero ya después vamos a ver que las técnicas de conteo me permiten hallar el número de ordenaciones o arreglos para cuando, por ejemplo, tenemos muchos más elementos, ¿sí? Acá nada más al final tuvimos 3 resultados, pero van a haber ejercicios en los que tenga muchos resultados más. Entonces, para no perder tiempo viendo cuáles son todos los arreglos posibles, simplemente tendría que aplicar la fórmula respectiva y ya encuentro yo el número total de resultados, que es lo que me interesa. Nada más el número de resultados. No me interesa saber cuáles son los de acá. Acá nada más para explicar el ejercicio vimos cuáles eran. Pero a mí en técnicas de conteo y en probabilidad lo que necesito es nada más este número de aquí. Bien, entonces ahora vamos a colocar la respuesta. La respuesta sería que se pueden formar 3 palabras diferentes, ¿sí? Con la palabra Ana, con las letras de la palabra Ana, que era lo que tenemos aquí. Entonces el resultado fue que se pueden formar 3 palabras diferentes, que es lo que tenemos acá también. A continuación vamos a trabajar con otro ejemplo. Y nos dicen que con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar? Bien, como les había dicho, para este tipo de problemas es necesario que ustedes lean una y otra vez hasta que comprendan bien el enunciado. Lo primero que vamos a hacer, entonces, como les había mencionado anteriormente, es sacar el número total de elementos. Aquí, ¿cuántos elementos tenemos? Tenemos en total 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tenemos 6 elementos. Bien, una vez que ya tenemos el número total de elementos, lo que tenemos que hacer es las siguientes preguntas. Vamos a analizar. Se toman todos los elementos. Vamos a ver si vamos a tomar todos los elementos que tenemos aquí. Analizando el problema nos dicen cuántos números de 3 cifras se pueden formar. Aquí entonces ya nos está diciendo que solo vamos a tomar 3 elementos o 3 cifras. Entonces aquí no estamos tomando todos los elementos. Bien, porque solo vamos a tomar 3 cifras de estas de aquí, cualquiera que sean, pero solo vamos a tomar 3 y vamos a irles cambiando el orden para obtener números diferentes. Bien, importa el orden, vamos a ver si importa el orden. Para ello, siempre para ver si importa el orden, es necesario realizar algunas de las ordenaciones que se pueden dar con esos elementos. No es necesario realizar todas porque, como les había dicho, hay casos que van a salir un número muy grande. Bien, entonces aquí vamos a realizar nada más algunas de las ordenaciones y como me piden cuántos números de 3 cifras, vamos a colocar aquí. Estas van a ser las 3 cifras y vamos a poner, por ejemplo, aquí el 1, acá vamos a poner el 5 y acá vamos a colocar, por ejemplo, el 3. Sí, estamos tomando 3 cifras de estas total de 6 y hemos obtenido un número, que sería el 153. Ahora, con estas mismas cifras, vamos a cambiarles el orden para ver qué obtenemos. Primero vamos a poner el 3, luego el 5 y luego el 1.
Aquí estamos obteniendo un número diferente, ¿no es cierto? Que sería el 351. Estamos ocupando los mismos elementos que acá arriba, pero les cambiamos el orden. Entonces, nosotros sí estamos obteniendo resultados diferentes, ¿no es cierto? El 153 es diferente al 351. Entonces, nosotros decíamos que si al cambiar el orden de los elementos, sí obtenemos ordenaciones diferentes, entonces decimos que sí importa el orden, ¿sí? Que es lo que tuvimos acá, que al cambiar el orden, acá obtuvimos una ordenación diferente, es decir, un número diferente, porque el 351 no es lo mismo que el 153. Entonces, como sí son ordenaciones diferentes, decimos que sí importa el orden. Entonces, aquí colocaríamos que sí importa el orden. Ahora, se repiten todos los elementos. En este caso, no se están repitiendo todos los elementos en el enunciado, pero acá el ejercicio me dice que simplemente forme números de 3 cifras. No me dice que las cifras tienen que ser diferentes, simplemente me dice que sea de 3 cifras. Eso quiere decir que yo sí puedo tener lo siguiente. Puedo tener el 2 y el 2, y aquí me está formando el número el 222. Acá como el enunciado solo me dice que sea de 3 cifras, aquí estoy cumpliendo con eso, que sea de 3 cifras. No me dice que tienen que ser 3 cifras diferentes, simplemente que sean de 3 cifras. Entonces aquí sí se repiten los elementos. Bien, en este caso, a diferencia del anterior, los elementos se están repitiendo acá, en los resultados, en el número de ordenaciones. En cambio, en el ejercicio anterior que trabajábamos con la palabra Ana, en cambio ahí los elementos se repetían en el mismo enunciado. Bien, pero de igual manera aquí se están repitiendo los elementos. Ahora vamos a sacar nuestra tabla y vamos a analizar aquel que no se tomen todos los elementos y que sí importe el orden. Nos vamos a la tabla y vemos que corresponde a la variación, en donde no se toman todos los elementos y sí importa el orden. Sí, en este caso también sí se repetirían los elementos. Ya les había mencionado que en todas estas de aquí sí se van a repetir los elementos. Bien, entonces con la fórmula que vamos a trabajar es con esta de aquí. Anotamos esa fórmula y me quedaría de la siguiente manera. Que la variación con repetición de n elementos tomados de k en k va a ser igual a n elevado a la k. Ya vamos a ver a qué se refiere la k. La n ya sabemos que es el número total de dígitos que teníamos acá arriba, que eran 6. Ahora en este caso vamos a ver qué significa la k. La k va a ser el número de elementos que nosotros tomamos. Es decir, en este caso me está diciendo que tome 3 cifras. Entonces, ¿cuántos elementos estoy tomando en este caso? 3 elementos del total de 6. Entonces, k corresponde al número de elementos que estamos tomando, que en este caso sería 3. ¿Sí? Porque aquí me está pidiendo. De hecho, acá lo tenemos. Estamos en cada arreglo tomando 3 números. Aquí cogimos 3 números, aquí 3 números y acá de la misma manera 3 números. Entonces K corresponde al número de elementos que estamos tomando. Acá algo que es importante recalcar es que esta K no siempre va a ser menor al número total. En este caso es menor, ¿no es cierto? 3 va a ser menor que 6, pero van a haber otros problemas en que en cambio K puede valer, por ejemplo, 7. Sí, supongamos que aquí en vez de pedirme cuántos números de 3 cifras, me hubiesen pedido cuántos números de 7 cifras. Sí, en este caso estamos obteniendo un número mayor, pero sí se puede dar eso de ahí. No siempre k va a ser menor, también k puede ser mayor. En este caso tendríamos aquí 7 cifras, que en este caso he colocado primero el 1, luego el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y finalmente, ¿qué me tocaría hacer? Repetir uno de estos elementos. Bien, entonces K sí puede ser un número mayor al total de acá, ¿sí? Al total del número de elementos. En este caso fue menor, pero van a haber ejemplos en los que sí este número de aquí, que este K, va a ser mayor al de acá. Y ya hemos visto que eso sí es posible, porque simplemente tendríamos que repetir este elemento de aquí. Como a mí me están diciendo, bueno, aquí sería 7 cifras, no me están diciendo 7 cifras diferentes. Entonces sí puedo repetir los elementos. Bien, eso nada más como aclaración para futuros ejemplos, que K sí puede ser mayor al número total de elementos. Bien, ahora continuemos con el ejercicio que teníamos nosotros. Bien, entonces ahora como ya tenemos cuánto vale n y ya tenemos cuánto vale k, reemplazamos en la fórmula variación con repetición y colocamos acá n que vale 6 y k que vale 3. Bien, esto de aquí correspondería entonces a la variación con repetición de 6 elementos
¿sí? Eso se lee así, variación con repetición de 6 elementos tomados de 3 en 3. Bien, entonces reemplazamos en la fórmula. N cuánto vale, vale 6. Y K cuánto vale, vale 3. Bien, entonces aquí tendríamos nada más que resolver esta potencia de aquí, que es 6 al cubo. Cuidado aquí con cometer el error de que van a multiplicar 6 por 3, que sería 18, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar el 6 por sí mismo 3 veces. Es decir, que voy a tener lo siguiente, que multiplicar 6 por 6 y por 6. ¿Sí? Esto de aquí es una potencia, ¿sí? 6 al cubo sería 6 por 6 y por 6. Entonces, finalmente resolviendo, eso me quedaría que 6 por 6 y por 6 sería 216. Y esa sería la respuesta a cuántos números de 3 cifras se pueden formar. Bien, entonces nuestra respuesta sería la siguiente. Se pueden formar 216 números de 3 cifras. ¿Sí? ¿Con cuáles dígitos? Con estos dígitos de aquí. Bien, entonces como les había mencionado, aquí ya tenemos una cantidad grande. Imagínense que nosotros nos podemos acá a mezclar todos los números, a cambiar el orden y obtener 216 números diferentes. Sí, sería un proceso muy tedioso y largo. Por eso aplicamos estas técnicas de conteo que me permiten de manera sencilla determinar el número total de arreglos u ordenaciones que podemos obtener. Sí, ya les había mencionado que cada uno de estos de aquí se llama arreglo u ordenación. Bien, entonces aquí en total vamos a tener 216 ordenaciones o trabajando con el ejemplo que serían 216 números de 3 cifras. Bien, en este caso de aquí, a diferencia del anterior, los elementos se repiten solo en la respuesta, no acá arriba en el enunciado. Sí, aquí no se están repitiendo ningún elemento, pero sí se pueden repetir en esta parte de acá. Bien, entonces, como les había mencionado al inicio, estos ejercicios de aquí, estos programas, ustedes tienen que analizar y leer bien, porque por una simple palabra ya les cambiaría todo. Por ejemplo, si tenemos lo siguiente, tenemos el mismo enunciado de acá arriba, con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, ¿cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar? Miren, aquí nada más se le agregó una palabra, 3 cifras diferentes. Entonces, aquí en este caso, no se pueden repetir los elementos. ¿Por qué no se pueden repetir? Porque las cifras tienen que ser diferentes. Entonces, aquí no puedo repetir este 2. Si aquí puse el 2, aquí ya no puedo poner el 2, ni aquí tampoco. Debería poner otros elementos. Entonces, en este caso de acá, se trataría de una variación sin repetición. Bien, entonces esto nada más es para que vean que por una simple palabra, con esta de aquí, ya estaríamos ocupando no otra técnica de conteo, pero sí otra fórmula. Estaríamos igual hablando de una variación, pero ocuparíamos otra fórmula. Recuerden que la variación sin repetición ocupamos otra fórmula. Bien, esto nada más para que tengan en cuenta y que sean conscientes ustedes de que tienen que leer y analizar bien los enunciados. A continuación, vamos a trabajar con otro ejemplo y tenemos lo siguiente. Una tienda dispone de 5 diferentes tipos de helado. Tenemos polito, tenemos sándwich, tenemos gemelo, tenemos corneto y tenemos casero. Bien, y nos dicen que de cuántas maneras se pueden elegir 3 helados. Bien, entonces disponemos de 5 diferentes tipos de helados. Tenemos polito, sándwich gemelo, corneto y tenemos también casero. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es el número total de elementos. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? Tenemos en total 5 helados. Entonces, n en este caso va a ser igual a 5. ¿Qué hacemos después? Teníamos que realizarnos las siguientes preguntas para poder determinar a qué tipo de técnica de conteo corresponde. En este caso, ¿se toman todos los elementos? Vamos a ver si estamos tomados todos los elementos. Para ello, leemos nuevamente. Me dicen de cuántas maneras se pueden elegir 3 helados. Es decir, solo vamos a escoger 3 helados. No vamos a escoger 5, simplemente vamos a escoger 3. Entonces, ¿estamos tomando todos los elementos? No estamos tomando todos los elementos. Ahora vamos a analizar si importa el orden. Para ello, vamos a trabajar con algunas ordenaciones en esta parte de acá para ver si importa el orden. Entonces, como vamos a tomar de 3 en 3, vamos a poner, por ejemplo, que primero escojamos el corneto, luego que escojamos el gemelo y luego que escojamos un sándwich. Ahora vamos a cambiar el orden de estos elementos. Por ejemplo, primero vamos a tener el sándwich, luego el corneto y luego el gemelo. Nosotros aquí en la primera ordenación estamos obteniendo un corneto, un gemelo y un sándwich. ¿Sí? Estamos obteniendo esos 3 helados. En la parte de acá abajo, ¿qué estamos obteniendo?
un sándwich, un corneto y un gemelo. Pero si ustedes se fijan, al final estamos obteniendo los mismos helados. Sí están en diferente orden, pero al final son lo mismo. Yo estoy obteniendo aquí los mismos helados y acá abajo estoy obteniendo también los mismos helados. Entonces, en este caso, cuando al cambiar el orden de los elementos no obtenemos ordenaciones diferentes, decimos que no importa el orden, ¿sí? Porque esto de aquí es lo mismo que lo de acá abajo. Están en diferente orden, pero al final estoy obteniendo lo mismo, que serían los 3 helados, y aquí tengo también los mismos 3 helados. Bien, entonces en este caso decimos que no importa el orden. Ahora vamos a ver, se repiten todos los elementos. Aquí no me está diciendo que sean 3 helados diferentes, entonces yo sí podría repetir los elementos, por ejemplo, escoger 3 cornetos. Bien, entonces esto ya sería una ordenación más. Entonces aquí se repiten los elementos, sí se pueden repetir los elementos. Si aquí me hubiese puesto elegir 3 helados diferentes, ahí no se repetirían los elementos. Pero como no me dice nada, sí puedo repetir los elementos. Entonces aquí sí se repiten todos los elementos. Bien, como ya tenemos aquí la respuesta a estas preguntas, vamos a analizar a qué tipo de técnica de conteo corresponde. Bien, tenemos que ver aquella que no se tomen todos los elementos y que no importe el orden. ¿A cuál corresponde? Sería a la combinación. Bien, aquí no se toman todos los elementos y no importa el orden. Y si se repiten los elementos. Bien, en todas estas de aquí se van a repetir los elementos. Bien, entonces, ¿qué fórmula vamos a tomar aquí? Vamos a tomar la fórmula de la combinación. Bien, entonces vamos a guardar ya nuestra tabla y vamos a colocar la fórmula, que sería la de combinación. Bien, aquí de igual manera, n va a corresponder al número total de elementos y k en cambio va a ser a cuántos elementos vamos a tomar de este total. Bien, el n ya lo tenemos, que es 5. En cambio el k, ¿cuántos elementos vamos a tomar de ese total? ¿Cuántos helados vamos a tomar? Nada más vamos a tomar 3 elementos, ¿sí? Entonces en este caso va a ser igual a 3. Entonces a continuación simplemente tenemos que reemplazar en esta fórmula de aquí. Entonces me quedaría de la siguiente manera, que la combinación con repetición de un total de 5 elementos tomados de 3 en 3 va a ser igual a ¿qué? Entonces vamos aquí a proceder a reemplazar. Aquí me dice que primero tengo que colocar la n, luego colocar la k y luego menos 1. Entonces me quedaría de la siguiente manera. ¿N cuánto vale? Vale 5. 5 más k. ¿K cuánto vale? Vale 3 y al final le tengo que restar 1. Bien, y todo esto dentro de paréntesis. ¿Por qué? Porque primero voy a tener que sumar y restar todos estos números y al final, al número que obtenga, le vamos a calcular el factorial. Bien, en el denominador que voy a tener lo siguiente. ¿K cuánto vale? Vale 3. Entonces sería 3 factorial. Luego tenemos paréntesis, importante colocar los paréntesis, y luego vamos a tener n menos 1 factorial. ¿N cuánto vale? N valía 5, entonces aquí hemos colocado el 5 menos 1, ¿sí? Tenemos que resolver esta operación primero y después calcular el factorial. Bien, entonces a continuación vamos a ir colocando, ya resolviendo esto de aquí. Sería 5 más 3, que sería 8, y 8 menos 1, en el numerador me quedaría 7 factorial. Aquí, como ya resolví la operación, no es necesario ya colocar los paréntesis, simplemente me quedaría 7 factorial. En el denominador me quedaría el 3 factorial de la misma manera, y acá me quedaría 5 menos 1, que sería 4 factorial. Sí, recuerden que aquí, cuando no tenemos ningún signo en medio, significa que están multiplicando, entonces aquí le he colocado el símbolo por. Bien, entonces a continuación vamos a resolver cada uno de estos factoriales. 7 factorial, ¿a cuánto es igual? Es igual a multiplicar 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. 3 factorial, ¿a cuánto corresponde? Corresponde a multiplicar 3 por 2 y por 1. Luego tenemos un signo por, entonces colocamos el signo por. Y 4 factorial, ¿a cuánto equivale? Equivale a multiplicar 4 por 3 por 2 y por 1. Bien, a continuación entonces podemos simplificar. Si ustedes se fijan, aquí tenemos 4 por 3 por 2 y por 1, y acá en el denominador también tenemos 4 por 3 por 2 y por 1. Entonces podemos simplificar todo eso de ahí con toda esta parte de acá de abajo. Y todo esto me quedaría 1 en el numerador y 1 en el denominador, al simplificar todo esto de aquí con todo esto de acá. Bien, ahora vemos, tenemos algo más que simplificar. Aquí tenemos un 3 y tenemos un 2. 3 por 2, ¿cuánto es? Es 6. Entonces, esto de aquí, todo esto de aquí, como 3 por 2 es 6, puedo simplificarlo con este de aquí. Bien, entonces aquí me quedaría 1 y aquí me quedaría 1. Entonces nada más, ¿qué me queda? Me queda 7 por 5. Sería dividido para 1, pero recuerden que todo número dividido para 1 es igual a ese mismo número. Entonces simplemente vamos a tomar en cuenta el 7 y el 5. Y me quedaría que es igual
a 7 por 5, que es a 35. Esto de aquí lo pudimos haber resuelto de otra manera más fácil. Por ejemplo, yo acá en el numerador pude haber colocado el 7 factorial de la siguiente manera, como 7 por 6 por 5 y por 4 factorial. ¿Por qué por 4 factorial? Porque en el denominador yo tenía aquí un 4 factorial, que era este de aquí. Entonces yo voy a poder simplificar. Recuerden que cuando tengo el mismo número factorial en el numerador y en el mismo número factorial en el denominador, en ese caso sí los puedo simplificar. En cambio aquí el 3 factorial sí lo he resuelto, que sería 3 por 2 y por 1. Entonces aquí yo puedo simplificar este 4 factorial con este otro 4 factorial, ¿sí? Para no estar colocando tantos números que al final se van a simplificar. Y aquí entonces de la misma manera, 3 por 2, ¿cuánto es? Sería 6. Entonces puedo simplificar este 6 con este 6 de acá, que resulta al multiplicar 3 por 2. Bien, ustedes pueden utilizar cualquiera de estas dos maneras, la que les resulte para ustedes más sencillo. Si se confunden acá en esta parte de acá, no pasa nada, pueden ocupar esta parte de acá. Bien, igual van a llegar al mismo resultado, que sería 7 por 5, que es igual a 35. Bien, entonces la solución de este ejercicio nos queda de la siguiente manera. La respuesta sería que se pueden elegir 3 helados de 35 maneras, ¿sí? Vamos a tener un total de 35 maneras posibles de escoger 3 helados, ¿sí? De realizar ordenaciones de 3 helados. Bien, entonces hasta aquí lo que sería los ejemplos con los que hemos trabajado, ya la combinación, la variación y la permutación. Lo que tenemos que tener en cuenta es esto de aquí. Esto de aquí nos ayuda a determinar qué técnica de conteo vamos a escoger y qué fórmula vamos a aplicar. Bien, entonces hasta ahí hemos trabajado ya un ejemplo de cada una. La tarea para la siguiente clase va a ser la siguiente. Van a hacer un formulario en el que consten, por un lado, las fórmulas de las técnicas de conteo sin repetición y en el otro lado van a estar las fórmulas de las técnicas de conteo con repetición. Para ello ustedes pueden utilizar cartulinas, cartón, hojas, fómix, marcadores, pinturas, etcétera. Ahí ya queda a su creatividad, ¿sí? Recuerden que esto es para ustedes, esto les va a servir a ustedes. Esos temas incluso les toman en las pruebas de ingreso a la universidad. Entonces estos formularios les van a ser muy útiles. Además que como en la siguiente semana vamos a estar trabajando con ejemplos que ustedes también ya van a resolver, les va a ser muy útil este formulario. ¿Sí? Porque nada más ustedes van a acudir a él, van a ver qué características se van a cumplir, van a ver si tienen que ocupar la fórmula de permutación, de variación o de combinación, y si es con repetición o sin repetición, ¿sí? Porque recuerden que las fórmulas para las técnicas de conteos de sin repetición son estas que tienen aquí, y en estas no se repiten los elementos. Y en cambio, en las técnicas de conteo con repetición, donde sí se van a repetir los elementos, como en los ejemplos que vimos, van a ocupar estas fórmulas de acá. Bien, entonces esta sería lo que ustedes tienen que realizar. En una parte de una cartulina, en la parte delantera van a colocar entonces esta tabla de aquí, o si ustedes pueden hacerla de otra manera, también pueden realizarlo. Entonces van a colocar, ponen el título, técnicas de conteo sin repetición, ponen esta tablita de acá, o si ustedes gustan ponerla de otra manera, también pueden hacerlo, y colocan el nombre, las características y la fórmula. Y en cambio, en la otra parte de la cartulina o en lo que estén haciendo, colocan las técnicas de conteo con repetición, ¿sí? Y aquí en cambio tendrían igual el nombre, las características y la fórmula. Si ustedes se fijan aquí, las características son las mismas, ¿sí? Para permutación se toman todos los elementos y se importa el orden, acá lo mismo. Bien, lo único que va a cambiar acá en las características es que aquí no se van a repetir los elementos, acá tampoco se repiten y acá tampoco se van a repetir. En cambio aquí en esta parte sí se van a repetir los elementos, pero como ustedes ya lo tienen en el título, que es con repetición, ya van a saber que en todas estas se repiten los elementos. Y acá lo mismo, como tienen sin repetición ya en el título, por eso es necesario que coloquen también este título, ya van a saber que aquí los elementos no se van a repetir. Entonces aplicarían estas fórmulas dependiendo las condiciones que se den en cada ejercicio que vamos a trabajar ya en la siguiente semana. Y acá lo mismo, tendrían la fórmula para poder aplicar si es permutación, variación o combinación. Bien, entonces eso sería todo por esta semana. Nada más van a realizar este tipo de formulario y esto lo van a ocupar, como les había mencionado, primero en la siguiente semana que vamos a trabajar ya algunos problemas que ustedes van a resolver y eso también les puede ser muy útil ya para que recuerden estos temas cuando les toque dar las pruebas de ingreso a universidad, que siempre suelen tomar esos temas de aquí. Bien, entonces eso sería todo por esta semana.